Amén, iglesia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bendecido, ¿verdad? Amén. Vamos a orar por la palabra del Señor. Señor, te damos gracias esta noche, Señor, por estar aquí en tu casa, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea expuesta, Padre. Te pedimos que tú alumbres, Señor, con tu palabra nuestros ojos, Señor. Abras nuestro entendimiento, nos hagas entender lo espiritual y acomodemos lo espiritual a lo espiritual, Padre. Gracias por estar aquí hoy en tu casa, adorándote y bendiciéndote en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Gálatas 5, si eres tan amable. Gálatas 5, del 16 al 25. Y dice así: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén, iglesia. Hoy quiero compartirte un poco acerca del fruto de la carne, de la obra de la carne más bien, porque la carne no es un fruto, y hablarte un poco de altares. Ya tenía unas semanas que quería hablar sobre este tema de altares, pero no es de casualidad por las fechas, pero pues quedó, ¿verdad? Entonces vamos a tratar diversos puntitos ahí que hay. Y un altar en el tiempo antiguo era un lugar de matanza o sacrificio. Otra palabra que se traduce para altar es un lugar alto, ¿no? O poner un lugar alto. El altar era en el Antiguo Testamento un encuentro entre Dios y el hombre, ¿no? Y se edificaban las estructuras de tierra y de piedra sin labrar y servían como lugares para ofrecer sacrificios a Dios. Se ofrecían sacrificios, Dios aceptaba los sacrificios. Y entonces el pueblo podía expiar sus pecados a través de los sacrificios. Un altar siempre representó un lugar de consagración. Y muchos en la antigüedad construyeron altares. Moisés construyó altar. El primero en construir un altar fue Noé. Abraham, Isaac, Jacob, David, Gedeón, muchos construyeron y edificaron altares a Jehová. Todos ellos habían tenido una experiencia, un encuentro con Dios, y Dios se les había revelado y se había manifestado a ellos, y ellos levantaban un altar porque ellos decían: aquí fue donde me encontré con Dios, y quizá Dios se vuelva a manifestar nuevamente en este lugar. Representaba un altar generalmente un deseo de las personas de consagrarse a Dios. Dios se les había manifestado y ellos ahora venían y le adoraban. ¿Cuál era la función de los altares? En el Antiguo Testamento, sacrificio. Era el lugar donde se ponían a los animales, las ofrendas, todo aquello que se iba a sacrificar a Jehová. Eran lugares de pactos y encuentros donde Dios hacía pactos con su pueblo, pactos con las personas, y Dios, las personas en agradecimiento le levantaban un altar a Dios.
También la función de los altares era para adoración y consagración, dedicación de las personas a consagrarse más al Señor. Y como te dije, también eran conmemorativos. Decían, Dios había realizado en las personas grandes cosas y ellos querían recordar al Señor sus promesas a través de un altar. Vamos a Génesis 8, 20 al 22 y dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Noé, después de descender del arca con su familia, con los animales, con todo lo que se habían llevado en el arca, lo primero que hace Noé es que edificó un altar a Jehová. Nadie le dijo a Noé que edificara un altar. Él, en agradecimiento a Dios, quería manifestar de alguna forma que Dios los había librado, que Dios había estado con ellos en el arca. Y dice que el olor del altar subió a Jehová. El olor del altar subió como un incienso a Jehová. ¿Y qué dice? Que Dios volteó a ver la tierra. Los altares tienen un olor. Pueden tener un olor grato o pueden tener un olor de muerte. Hay altares de luz y hay altares de tinieblas, ¿verdad? Todo lo que es la luz se manifiesta lo que es Dios, y las tinieblas siempre se quieren parecer a la luz. Y entonces ponen un altar parecido a lo que se ofrecía a Jehová, el Dios viviente. Durante la época de Israel, en el tiempo antiguo, el pueblo se rebeló con idolatría al Dios vivo y los altares cayeron en desuso. Pero dice Primero de Reyes 18:30, vamos allá. Hubo un hombre que edificó el altar arruinado. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La restauración del altar que Elías vuelve a reconstruir fue porque el pueblo estaba tan perdido en la idolatría y en el paganismo que Elías, Dios le llama a que ponga 12 piedras, y una piedra significaba por cada tribu del pueblo de Israel. Y Elías puso agua, puso el sacrificio y roció 3 veces el altar para que los dioses extraños y las personas que no creían en Dios vieran que Dios podía manifestarse de una manera sobrenatural delante del altar. Y entonces lo que pasó fue que cayó, a causa de la oración de Elías, cae fuego y el altar empieza a manifestar el fuego, ¿verdad? Y entonces los adoradores de Baal se avergonzaron porque vieron entonces que Jehová, el Dios vivo, el Dios que seguía a Elías, se había manifestado. Jehová, dijeron la gente, y se postraron. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, decían. Y ahora en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesús viene como cordero inmolado y se manifiesta, y Él es el cordero del sacrificio. Ya no es necesario realizar sacrificios con animales, ¿verdad? Porque Él es el cordero que vino una sola vez en sacrificio por nosotros y por nuestros pecados. La función principal de los lugares, se edificaban altares, pero también se edificaban altares en lugares altos. Y se sacrificaban altares a Baal y a Acera, y se sacrificaban niños, y también a Moloch, dioses paganos. Y todos estos sacrificios violaban los mandamientos de Dios de no crear sacrificios ni realizar sacrificios humanos. Hubo reyes malos, como toda la historia de Israel, reyes malos que edificaron en lugares altos, y reyes buenos que venían y tiraban los altares malos y los volvían a edificar. 4 reyes buenos: Asa, Josafat, Ezequías y Josías.
hombres de Dios que crearon reformas, que tiraron altares y edificados otros ídolos y quemaban incienso al Dios vivo y verdadero. Hablando de Ezequías, en segundo del libro de Reyes 18, 3 y 4, dice así: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Cuando se construye el pueblo y de Israel, también edificaba altares en lugares altos, pero viene la construcción del tabernáculo con Moisés, y entonces Dios establece la forma en que él quería ser adorado. Establece la manera a través de poner un tabernáculo de cómo Dios quería que el pueblo le adorara, y entonces se le prohibió al pueblo que volvieran a hacer altares en lugares altos, y que los altares ahora tenían el altar, había un altar en el atrio, ¿no? Y ahí era donde el pueblo ahora iba a ir a quemar los animales, las cabras, las ovejas, todo lo que iban a traer a Jehová. Pero ¿qué podemos aprender de los lugares altos en la Biblia? Una cosa que podemos aprender es que los lugares altos nos indican que ya Jehová no quería, como ya te dije, que de esa forma fuera adorado. Y cuando la gente intenta llegar a Dios a través de sus formas y de sus maneras, por eso existen las religiones, ¿verdad? Porque todos buscan una manera de adorar al Dios en el que creen. Pero nosotros tenemos un Dios vivo, verdadero, que es espíritu, que no lo tallamos en una madera, no lo tallamos en un yeso. Dice Juan 4, 23, 24, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Nosotros adoramos no a un Dios labrado, no a un Dios hecho de manos de hombres, sino a un Dios en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Los lugares altos nos muestran que el corazón humano es una fábrica de ídolos, que el corazón humano siempre podrá encontrar algo diferente a Dios en el cual postrarse y adorar. Los lugares altos nos advierten los peligros de adorar algo que no sea el Dios vivo y verdadero que nos enseña la Biblia y que nos enseña la persona de la Trinidad, de Jesucristo. Los creyentes de hoy nos sacrificamos en altares paganos. Sin embargo, encontramos en nuestros pensamientos y acciones que nos volcamos por cosas que pueden ser Dios, que no son Dios. Entonces, hay ídolos a los cuales voluntariamente podemos llegarnos a rendir. Dice Martín Lutero: muéstrame dónde el hombre gasta su dinero y su tiempo, y te mostraré cuál es su Dios. Debemos derribar los lugares altos con falsa adoración en nuestra vida y en nuestro corazón, y adoremos al único Dios verdadero. Volquémonos siempre en esa adoración permanente a aquel Dios que nos salvó, aquel Dios que nos buscó primero y que nos vino a dar salvación y vida eterna. Y vamos a 1 Corintios 10, 14, 22. Continuando hablando de altares e ídolos. Y dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, lo que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo que lo que se sacrifica a los ídolos? Antes
Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dice que la idolatría es la adoración de cualquier Dios y Señor que no sea el Dios vivo que nos muestra la Biblia. Cuando las personas sirven y se rinden a un Dios de su propia opinión o de su propia creación, rechazan al Dios vivo, y eso es idolatría. El pasaje de Corintios nos advierte que no podemos consumir alimentos que han sido ofrecidos a los ídolos. Muestra la importancia de no participar en rituales paganos que involucren adoración a falsos dioses. ¿Qué hicimos hoy, hermano? Participamos de la mesa del Señor, ¿verdad? Venimos a la mesa del Señor. Entonces, si nosotros amamos al Señor, no podemos ir y sentarnos a la mesa de los ídolos. Al comer lo sacrificado a los ídolos o participar en altares, ofrendas o cualquier cosa relacionada con esto, se está dando lugar a la idolatría, poniendo otras cosas por encima de la adoración al único Dios viviente. Iglesia, no podemos poner a un ídolo, llámese como se llame, encima de la adoración que Dios merece en nuestras vidas. Porque el altar, ¿dónde se pone? Aquí, en el corazón, ¿verdad? Entonces dice en el verso 6 de ese mismo capítulo: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Cómo falló Israel en el desierto, hermano? ¿Qué hizo Israel? Que no pudieron decir no a sus deseos, que no pudieron decir no a lo que ellos en su carne anhelaban. Por eso siempre buscaron ídolos. Por eso Jehová, el Dios vivo y verdadero, en cierta forma lo rechazaban. Yéndose, porque a veces Israel estaba con Dios y a veces iba, ¿qué dice la Biblia? En pos de otros dioses, ¿verdad? Entonces, dice el verso 5 en la versión de la Nueva Versión Internacional: sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. O sea que no debemos ir con Israel, como Israel, a codiciar las cosas malas, a que los deseos de nuestro corazón se vuelquen a aquello que va en contra de Dios. Y entonces viene en este pasaje: los cristianos de Corintio insistieron en comer carne sacrificada a los ídolos y se justificaban y decían, la carne que se vendía en los mercados, que había sido sacrificado a los ídolos, era una carne más barata. Y hay cosas que realizamos también en nuestra vida y pensamos que no le hacemos mal a nadie, ¿verdad? Y pensamos que no estamos mal. Pero familia, iglesia, cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, ¿qué es lo que hicimos ahorita? Se nos invita a que nos autoexaminemos, ¿verdad? Dice, pruébate pues, cada uno de nosotros, pruébese a sí mismo y entonces tome la cena. Pida perdón por sus pecados y entonces ponte a cuenta a Dios y toma tu cena, ¿verdad? Entonces, la Biblia siempre, yo les decía el domingo que prediqué, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que autoexaminarnos siempre, a llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, porque a veces queremos llamar a lo malo bueno. Y no es así. La Biblia nos dice, y la Biblia es clara, ¿verdad? Dice, la copa de bendición, verso 16, que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, estos banquetes paganos en la iglesia de Corinto ofrecidos a ídolos hablan de una unidad con demonios y con altares, ¿verdad? Comer de un banquete del templo pagano era tener comunión con ídolos.
La palabra aquí partícipes es la misma palabra para comunión. En el pensamiento de ese tiempo, comer en la misma mesa de alguien era tener comunión con esa persona, ¿verdad? Y es parecido a lo que vivimos ahora. Indica una amistad, una comunión, una relación con el que departimos la mesa, ¿o no? Entonces, si el pueblo de Corintios, los hermanos de Corintios, participaban de una mesa, de una comida, de un ofrecimiento a un ídolo, se hacían partícipes, aunque ellos decían, no, pues yo vengo y me está permitido, ¿verdad? ¿Y cómo? Y dice el verso 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? A los demonios lo sacrifican. Pablo dice que un ídolo no es nada. Y ellos se justificaban con eso. Es que Pablo dice que el ídolo no es nada. Entonces yo puedo venir a la mesa de los sacrificados de los ídolos y mira, me lo como, ¿verdad? Los cristianos de Corintio estaban pensando, ya que un ídolo no es real, no importa lo que comamos ni dónde comamos, porque luego la gente dice, ¿no? O sea, aquí se estaban aprovechando de la alabanza a ídolos para engañar y esclavizar a la gente. O sea, detrás de cada ídolo hay un espíritu demoníaco. Así de simple. ¿Por qué crees que la gente que adora ídolos tallados dicen, me hizo el milagro? ¿Verdad? Y dicen, ahora lo adoro porque me hizo un milagro este ídolo. Es porque detrás de cada ídolo está operando un espíritu demoníaco que hace que suceda lo que le fue a pedir. Así de simple, hermano. Por eso los ídolos hacen milagros. Por eso digo acá entre comillas, ¿verdad? Y decían los cristianos de Corintios, mientras participemos de la mesa del Señor, estamos a salvo. No importa que yo me siente en la mesa de la carne, de los sacrificados a los ídolos. Dios tiene el derecho sobre nuestra adoración. Si tú eres discípulo, si tú eres su hijo, si tú le has reconocido como tu Señor y Salvador, Él tiene derecho sobre lo que tú adoras en esta tierra. No importa que los cristianos de Corintios decían, es que yo no estoy adorando a ídolos. Es, por ejemplo, si un hombre pone su mano en el fuego, no importa si él pretende quemarse o no, ¿verdad? Él se quemará de todas formas si pone la mano en el fuego. Sin duda, te quemas, ¿verdad? Si estaban ahí sentados en esa mesa, estaban participando de la idolatría, eran partícipes. Y dice, o provocaremos, el verso 22, a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Y ellos pensaban que eran fuertes, que no eran débiles y que podían estar y que no pasaba nada. Y dice, eran más fuertes que Dios. Deliberadamente nosotros, trayéndolo a la actualidad, nos ponemos de pechito, ¿verdad? A veces en ciertas mesas, en ciertos lugares. ¿Qué quiero decir? Que no nos pongamos en situaciones y en lugares que no nos son de bendición, hermano. No te pongas de pechito pensando que eres fuerte y que puedes lidiar con eso. Porque de que te quemas, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Dios aborrece en Proverbios los pies presurosos que corren al mal. O sea, la Biblia no te dice, mira, quédate de pechito porque si vas a pecar, pues hazte fuerte, ¿verdad? Si crees que puedes. La Biblia dice que Dios aborrece los pies que van y corren al mal. O sea, la Biblia no te dice, pues córrele, resiste, ¿no? Dice en este mismo pasaje que estamos leyendo, en el verso 14, fíjate, dice, por tanto, con el que empecé, amados míos, que dice, huid de la idolatría, o sea, huye. ¿Y qué más nos dice el apóstol? Huye de las pasiones juveniles, huye del amor al dinero, huye de la inmoralidad sexual. La Biblia siempre te va a decir, huye. Porque si piensas que eres fuerte, en algún momento vas a caer. O tal vez comas en la mesa, en este plano actual, de alguien, ¿verdad?
que no debes sentarte. Es importante en este tiempo con quién te asocias, con quién te juntas. No porque nosotros seamos santos, sino por lo peligroso que están las cosas, ¿verdad? ¿A qué voz escucho? ¿Con qué conversaciones, de qué mesa me siento a escuchar? O sea, trayéndolo a este plano, se supone que no vamos a comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Pero sí tenemos que cuidar en qué mesa nos sentamos, con qué mesa nos asociamos y a qué persona escuchamos sobre esa mesa, trayéndolo al plano actual. Y ahorita, ¿verdad? En nuestras famosas tradiciones mexicanas vigentes, que sutil y no sutilmente quieren engañar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se eleva en este tiempo un altar, se pone una ofrenda y se le pone una foto del ídolo que se está adorando en este tiempo, en esa ofrenda. Se pone una foto, se pone una imagen, se pone una estampa, algo se pone sobre ese altar. Y ese es el ídolo actual que se está adorando en este tiempo. Iglesia, seamos precavidos en no participar de lo que se ofrenda a las tinieblas. Iglesia, necesitamos recordar que nosotros adoramos a un Dios vivo y verdadero, no hecho de manos de hombres. Adoramos a un Dios que nos amó tanto, que nos buscó, dice la Biblia, primero, y se sacrificó por nosotros. ¿A quién estás rindiendo tu adoración hoy? ¿Sobre qué cosa nos volcamos a adorar? ¿Verdad? Y dice Gálatas, lo que leímos, ya no lo voy a leer porque si no, no me da tiempo y no termino. Y habla de las manifestaciones de la carne, ¿verdad? Las manifestaciones de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías y todo lo que ya se leyó. Y dice, y cosas semejantes a estas. O sea, que hay más cosas, ¿verdad?, que nos tenemos que cuidar. Pero ¿qué es lo delicado de lo que dice el pasaje ahí? Dice, acerca de los cuales os amonesto, que como yo lo he dicho antes, como aquí está diciendo Yasmín, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Iglesia, eso es lo peligroso de quemarnos con fuego en el pecado. Eso es lo peligroso de deliberadamente yo adulterar, de deliberadamente yo tener ídolos, que no heredaré el reino de Dios. Mas el fruto, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el verso 24, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Hermano, si eres de Cristo, debes haber ya crucificado la carne. Ya tus pies presurosos no deben ir al pecado. Ya tú has doblegado tu carne y ahora sirves en el altar de adoración vivo que es nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que no podemos ver, que la batalla entre la carne y el espíritu, cada creyente la tenemos, hermano, porque sí, pues sigo siendo bien pecadora, ¿verdad? Y hay una batalla aquí dentro de mi alma que lucha la carne contra el espíritu. ¿Y qué es lo que gana más en mi alma? No podemos ver la carne, pero podemos ver lo que hace. No podemos palpar la carne, pero podemos ver lo que la carne hace en nuestras vidas. Los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Andar en las obras de la carne es estar en clara rebelión contra Dios. Y aquellos en clara rebelión contra Dios no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que están en peligro? Los que practicamos esto. Porque yo no te puedo decir que no he practicado esto, hermano. Claro que sí, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí?
El verbo está en presente. Los que practican tales cosas no heredarán el reino. O sea, que cuando venimos a Jesús, nuestros pecados son perdonados y nuestra alma es cambiada. Ya hay una regeneración, ya hay un cambio de vida. Y ahora ya no voy a correr a la carne, ni a los deseos de la carne. Pero dice que no es que nunca no vayamos a volver a cometer pecados. Claro que sí, ¿verdad? Pero que no deberá ser algo permanente en nuestra vida. Porque yo puedo tener celos ahorita, hermano. Celos de cualquier cosa. Pero no es que toda la vida voy a tener celos, ¿verdad? Voy, pido perdón delante de Dios, me arrepiento y vuelvo a comenzar, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de David, que cayó en adulterio. Tenemos el ejemplo de Pedro, que negó a Jesús. Pero cuando se les dijo el mal que habían hecho, ¿qué hicieron? Pidieron perdón, se levantaron nuevamente y no lo volvieron a hacer más. Esa debe ser la manifestación del fruto del Espíritu. Que yo me levanto y que voluntariamente ya no voy a tender en mi deseo natural a ir a buscar el pecado. Si alguna de estas manifestaciones de la carne que ya leímos gobiernan mi vida y no la puedo dejar, porque puede pasar, ha venido a ser un ídolo en mi corazón. Por eso te hablé de idolatría. Porque las manifestaciones de la carne no es un fruto, es una manifestación. Si yo no puedo negarme a los deseos de mi carne, vienen a ser un ídolo aquí bien clavado en mi corazón que no puedo dejar y al cual yo estoy adorando y venerando. Hay ídolos y altares que son visibles, pero hay ídolos como las obras de la carne que parecieran no verse, pero se manifiestan, hermano. Gálatas 5:1 dice, vamos allá. Estad pues firmes en la libertad con que en Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad es un regalo que Jesús nos da, hermano. La libertad es un regalo que se recibe por fe. Sabes, estar firme implica un esfuerzo, implica que yo voy a santificarme, que me voy a guardar, que no voy a ir presuroso hacia el mal. El propósito de Dios es que nosotros vivamos como una iglesia, como una casa, como una persona, como un templo que le adora a Él, que vive para Él, que se guarda para Él, que vamos en búsqueda de lo que Dios quiere y santifica nuestra vida. El propósito de Dios siempre ha sido tener intimidad y comunión con los seres humanos. Por eso Él creó el tabernáculo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, del cual te hablé, la intimidad fue una realidad que Dios quiso crear para tener una comunión directa con su pueblo. Sin barreras, sin intermediarios. Dios inició el proceso de restauración que tenía con el hombre en el jardín del Edén. Lo restauran en el tabernáculo y ahora Él se revela a nosotros. Lo que se había perdido con el pecado y Él deseaba revelarse a su pueblo cara a cara sin obstáculos. El tabernáculo era el lugar conocido como el lugar de su presencia, ¿verdad? Y es un reflejo, el tabernáculo, de lo que está sucediendo delante del trono de Dios en estos momentos. Era una adoración incesante, era un adorar al Dios vivo. Estableció músicos, cantores, levitas, porteros el Señor, para que en su casa siempre hubiera adoración. Y eso era el tabernáculo. Ahora, la adoración celestial que nos habla Apocalipsis 4, de qué es lo que está sucediendo en este momento delante del trono de Dios, y nos indica la restauración también de nuestras vidas cuando estemos delante del trono de Dios nosotros. Que haremos solo adorar al Dios que vive, dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Amén. El deseo de Dios por ser alabado en la tierra y en el cielo no ha cambiado. Porque Él es digno de nuestros afectos. Él es digno de que le adoremos. Que cada corazón humano tiene un altar invisible aquí dentro, donde hace la guerra entre la carne y el espíritu. Es
Eso es lo que pasa con nuestras vidas. Hermano, yo no vengo a juzgarte. Esa guerra es donde la lucha es por los afectos de nuestro corazón. Esa guerra que hay dentro de nosotros, que nos gobierna muchas veces la carne, es porque la carne quiere tus afectos. Satanás quiere tus afectos, hermano. Pero si tú eres hijo de Dios, el espíritu tiene que ganar, hermano. Tu espíritu tiene que ser mayor al deseo de la carne. Cuando rendimos todas las áreas de nuestra vida y dejamos que el Espíritu Santo gobierne todo nuestro ser, estamos colocando nuestra vida delante del altar de Dios y delante del altar de aquel que es digno. Podemos preguntarle al Señor qué áreas de nuestra vida requiere que le ofrezcamos. Podemos simbólicamente poner eso delante del altar y soltarlo. Y podemos rendir nuestras vidas a Dios y ponerlo a Él en el altar de nuestro corazón, hermano. Dios quiere habitar aquí en nuestro altar interno. Yo les decía el domingo, ¿no? La importancia de bajar a las raíces profundas de nuestro corazón e identificar maldiciones, tal vez generacionales, que llegaron a nosotros. Nadie es infalible, hermano. Yo no soy infalible, yo soy bien pecadora. Todos cometemos errores y fallamos, porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. O pudiera ser, ¿no?, que fuiste consagrado a algún altar de niño, que llegaron las maldiciones de tu generación a ti y que hay cosas que no sabes, pero le puedes preguntar al Espíritu qué es lo que llegó a ti a través de tus generaciones. Por eso la importancia de cortar las maldiciones generacionales, porque si tú no cortas las maldiciones generacionales, el altar al que fuiste consagrado te reclamará, hermano. El altar al que te consagraron en tus padres, tus abuelos, los ancestros, te va a reclamar. Si tú no cortas todo aquello que te estorba, que te causa un dolor en tu corazón, que vamos hacia el pecado, seguiremos viviendo en la raíz de esas maldiciones. Hermano, Dios me ha llevado a examinarme profundamente. Y por eso te decía, yo no soy infalible en lo más mínimo, ¿verdad? Me ha llevado a reconocer cosas en mi corazón, a lo mejor cosas que llegaron a través de mis generaciones, ¿sabes? Y yo le dije al pastor el lunes: pastor, necesito que me ministre, porque me he autoexaminado y me he dado cuenta que necesito cortar con cosas, que a pesar de conocer tanto de Dios, hay raíces profundas que dañan nuestra alma, que dañan nuestro interior, y que las podemos reconocer o no, pero podemos ir al Espíritu Santo y decirle: Dios, háblame, muéstrame lo que hay aquí dentro y profundo, que necesita ser restaurado, que necesita ser sanado, que necesita ser quebrantado a través de tu Espíritu, Padre. Y dice Efesios 2, 4 al 7, los que vinieron el domingo lo leí. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro llamado a ser hijos, iglesia. Yo les decía, todo lo que somos es por la gracia de Dios, iglesia. No porque yo me crea muy santa, no. Por la misericordia de Dios, hermano. Estábamos muertos y Él nos dio vida.
estábamos en pecado y Él nos resucitó, y dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y nos ha dado una posición de honor y de honra. Aún en nuestro pecado, aún en nuestra debilidad humana, esa es tu identidad, iglesia. No de las manifestaciones de la obra de la carne, sino vivir en plenitud con Cristo, una vida plena y abundante. Nuestra identidad cambió cuando llegamos a Cristo y nos redimió. Somos santos y amados, y esa es ahora nuestra posición en Él. Tú y yo somos, iglesia, siervos de un altar santo. Tú y yo, iglesia, debemos de tener temor de Dios. Yo tengo un temor de Dios al ponerme aquí en pie, hermano. Y ese temor deberíamos de tener todos. Porque no soy perfecta, porque peco, porque tengo debilidades en mi carne también. Iglesia, que nos dé temor de pararnos delante de un Dios vivo que es santo. Ya no hay sacrificio de ovejas, de cabras, como te hablé en el altar. Ahora nosotros somos la ofrenda, y ahora nosotros somos el sacrificio vivo delante del altar. Vamos a orar, iglesia, porque ya terminé. Ya tengo que terminar. Ponte de pie. Vamos a orar. Y vamos a pedirle hoy al Señor. Ahí donde estés, levanta tus manos, póstrate, comienza a confesar todo aquello que está guardado aquí en las raíces profundas de tu corazón. Señor, te amamos, Padre. Dios, yo te pido que traigas entendimiento a tu pueblo, Señor. Señor, tú nos has llamado a vivir un evangelio vivo, un evangelio de un Dios poderoso, Padre, un evangelio de un Dios glorioso, Señor, porque no servimos a un Dios tallado, a una imagen hecha de manos de hombres. Servimos a un Dios vivo, al que resucitó de la muerte, al que fue levantado al tercer día y que nos ha hecho más que vencedores por su muerte en la cruz, Padre. Inquieta a tu pueblo, Señor. Inquieta a tu pueblo, Padre, porque cargamos el poder de aquel que se levantó de los muertos. Señor, que nuestros corazones, Señor, crezcan en fe, Señor, en entendimiento, Señor, porque servimos a un reino de luz, y donde quiera que nosotros plantamos nuestros pies, establecemos el reino de un Dios vivo y de un Dios verdadero, Señor. Que tu pueblo se consagre a ti, Señor. Que tu pueblo se duela del pecado, Padre, y que toda herencia generacional, altares de idolatría, de hechicería, de ocultismo, hoy está siendo cortado, Padre. Hoy derribamos todo altar al que fuimos consagrados ya, y no sabemos ni siquiera, Padre. Hoy derribamos, Señor, todo argumento sobre la mente, Señor, que viene y que quiere cambiar nuestra identidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, somos plantados en un nuevo linaje que dice tu palabra, que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, Padre. Señor, que el reino de las tinieblas sea conmovido de nuestra vida, Padre, sea removido, y que el reino de la luz, Señor, que es Jesucristo, se establezca cada día en mi corazón, Señor. Que yo llame cada día, Señor, a tu presencia, Padre, y que tu presencia repose, Señor, conmigo, Padre. Señor, hoy declaramos libertad, porque a luz hemos sido llamados, Señor. Hoy declaramos libertad, porque a luz fuimos trasladados, Padre. Te damos gracias. Gracias porque nada nos puede hacer frente, Señor. Todos los días de nuestra vida, tu promesa es que tú vas a estar con nosotros, Padre. Que tú nos marcaste, Señor. Que tú nos compraste, Señor. Que tu nombre, Señor, y tu gracia y tu misericordia está en nosotros, Padre.
descansar en tu verdad, Señor. Señor, hoy nos consagramos a ti, Padre. Señor, y nuestros pies van presurosos a buscarte, Padre. Nuestro espíritu va presuroso a buscarte cada día, Señor. Santifica tu iglesia, Padre. Quita el pecado, Señor. Quita las maldiciones, Señor, que llegaron a nosotros, Señor. Y declaramos tu libertad, tu poder, tu autoridad, Señor, sobre este lugar. En el nombre de Jesús, por hoy y por las generaciones, Padre. En tu nombre te alabamos, Señor, y te bendecimos como el Dios de nuestras vidas, Padre, como el Dios que nos compró y nos ha hecho hijos, hijos de luz, hijos de Jesucristo. Padre, te amamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia.